Buenas, mis estimados colegas y amigos. Vamos a continuar con nuestro programa. Hemos llegado casi a las 200 participantes. Hubieron más de 22 preguntas en la exposición anterior. Y de acuerdo a nuestro programa, el tema a abordar es la CNIF 23, posiciones fiscales inciertas, y CNIF, efecto en la transparencia de información tributaria, a cargo del máster Alan Rodríguez Bermúdez, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas de la UNAM, contador público autorizado. Tiene una maestría en contabilidad con énfasis en auditoría, también de la UNAM. Del 2012 a 2019 ha ocupado diferentes cargos de dirección financiera en empresa privada. Tiene estudios específicos en especialización financiera, auditoría de sistema, tributación y prevención de lavado de activos. Un diplomado en formación humana y profesional en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Además, ha ejercido la docencia en diferentes universidades del país, impartiendo las materias de auditoría 1, contabilidad 2, contabilidad bancaria, tributación, diseño de sistemas contables, y es miembro activo del colegio. Queda usted, licenciado y máster Alan Rodríguez, a su disposición. Buenos días a todos. Gracias por la invitación al colegio. Un gusto estar acá con ustedes para abordar este tema algo novedoso. Novedoso e interesante, que como vamos a ver, además cauteloso en cierta medida. Como dice el tema, la CINIS 23, posibles posiciones fiscales inciertas. Vamos a hablar de cómo se van de la posibilidad de tener incertidumbre en el registro de algunas operaciones que realizan las empresas y cómo va el efecto de reportar esto, cómo afectaría el efecto en la transparencia de la información tributaria de cara a futuras revisiones por la autoridad tributaria. El marco de referencia de la CINIS 23, como lo tenemos acá en pantalla, son las NIC 1, NIC 8, la NIC 10 y la NIC 12. Este es el marco de referencia y vamos a abordar las principales NIC para ir entrando en materia y tener un entendimiento de cómo funciona la CINIF 23. La NIC 8 busca presentar si tenemos algún cambio en las políticas contables que tenemos en las empresas de registros y si hay algún cambio en estas políticas contables y las repercusiones que puede tener en la contabilidad al momento de que se haga ese cambio, lo cual debe revelarse. La NIC 10, esta nos habla de los efectos que puede tener un evento futuro después de que hicimos un estado financiero. Entonces tenemos que hacer una revelación en los estados financieros presentes y tenemos que estimar igual los cambios que puede tener, los cambios que van a tener en las regulaciones que tengamos nosotros futuras y tenemos que expresarlo en el estado financiero. La NIC 12, que es donde vamos a enfocarnos más, vamos a hablar sobre el tratamiento al impuesto a las ganancias, básicamente el IR, que es el que nos ocupa en este tema. Vamos a hablar de todo lo relacionado con el IR. Como dije inicialmente, la NIS 23 va a hablar la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias, o sea, el IR. Esta incertidumbre van a ser, obviamente, si nosotros en el proceso del trabajo que hacemos a diario, dentro de la operatividad de las empresas, si alguna operación que haga la empresa no es de la rutinaria a que se dedica, sino que va a realizar alguna operación
aislada, tenemos que estar seguros de que, uno, si el ingreso tenemos que reconocerlo, y si los costos o un costo o un gasto, igual tenemos que reconocerlo, y si esto va a ser aceptado por la administración tributaria. Entonces, como esta información, si nosotros tenemos una duda de que si va a ser detectada o no por la administración, si va a ser aceptada o no por la administración tributaria, y creemos que hay posibilidad de que no sea aceptada, entonces tenemos que plasmarla e informarla en el estado financiero. Ahora, ¿qué tan conveniente va a ser para una empresa poner a la vista nuestra duda? Bueno, eso es lo que tenemos que ver más adelante, si nos conviene o no presentarlo, pero tenemos que ver lo que la norma nos obliga. No solo ver si a la empresa le conviene, sino cumplir con la norma. Como mencionó el expositor anterior, don Marvin Paniagua, todas las empresas normalmente ocupan un equipo de asesores tributarios para esto, lo que es la planeación fiscal. Hacemos la salvedad que no está la empresa buscando cómo evadir impuestos, sino está buscando cómo hacer uso de todos los recursos que le permite la ley sin violarla para tener una mejor ejecución financiera y obviamente pagar lo menos impuestos posible que tenga de acuerdo a la ley. ¿Qué vamos a ver en la CINIT 23? Estos 4 puntos que tenemos acá. La CINIT 23 va a afectar la determinación de la utilidad gravable o pérdida fiscal, las bases fiscales con las que determinamos los resultados finales de la empresa, las partidas fiscales no utilizadas y los créditos fiscales no utilizados. Esto inmediatamente afecta la determinación del IR anual y no cambia en nada los requisitos que establece la NIC 12. Como hemos dicho, solo aplica para el IR anual, que es el efecto que paga, el impuesto que pagamos anualmente a fin de año. Dicho esto, nosotros como contadores vamos a estar inmersos en la operatividad de la empresa. Todo lo relacionado al IR, ¿verdad? Lo que son sus ingresos, los costos, los gastos y por ende los impuestos, que los anticipos que damos mensualmente a la administración de renta, los reportes de retenciones que la empresa efectúa, ya sea el IR por compras y bienes y servicios, los servicios profesionales, retenciones definitivas. Además, las retenciones que le dan a la empresa, que le aplican a la empresa a los clientes. Todo esto va a estar circulando en pro del impuesto sobre la renta y nosotros, como mencioné al inicio, cuando tengamos un caso de donde se nos pueda plantear una incertidumbre sobre un registro que realicemos, tenemos que estar conscientes de que si la autoridad tributaria o el fisco va a aceptar las deducciones que nosotros estemos realizando. Eso es lo principal que tenemos que grabar en toda la conversación de este tema. Si la administración tributaria y el fisco nos va a aceptar como deducible el registro que nosotros hagamos. La NIC 12 nos da algunas definiciones a considerar para este tema. Por ejemplo, vean, tenemos ganancia contable, ganancia fiscal. ¿Qué pasa? En teoría la ganancia es ganancia, ¿verdad? Para la empresa, pero puede ser que nuestra ganancia contable sea menor, dado que ya sabemos de oficio, ya sabemos que hay algunos costos o gastos que la empresa haya ejecutado que no van a ser admitidos por la administración tributaria. Inmediatamente, entonces tenemos que hacer una conciliación fiscal, lo que nos lleva a tener una ganancia fiscal. Muchas veces hay empresas que al momento de hacer su declaración anual, la declaración presenta una utilidad menor a la ganancia que se presenta en el estado financiero oficial de la empresa. Pero es por eso, porque ya sabemos que la declaración va a tener una utilidad mayor y va a dar mayor impuesto, porque la empresa la DGI no va a aceptar algunas deducciones que la empresa se hizo. Entonces, como ya sabemos que no las va a aceptar, de inmediato hacemos la conciliación, la restamos
pagamos el impuesto correspondiente, pero en nuestra contabilidad, la contabilidad de la empresa, presentamos la ganancia real que tuvo la empresa. Los gastos o ingresos, aquí ya sabemos igual, los gastos o ingresos que el fisco o la administración tributaria nos va a permitir que nos deduzcamos, o se deduzcan las empresas. Entonces, de cara a la declaración del impuesto a la ganancia, vamos a plasmar solamente los que la administración tributaria nos permite. Pero en nuestra contabilidad normal, en los libros, vamos a tener los gastos prácticos que la empresa realizó en el periodo. El impuesto corriente va a ser el producto de el impuesto aplicado a la ganancia fiscal que hayamos tenido, no a la ganancia contable, ¿verdad? Los pasivos por impuesto diferido van a ser los impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. Esto va a ser, digamos, el IR anual. Vamos a tener ahí el impuesto que tenemos que pagar digamos, el 31 de diciembre de 2021, tenemos que pagar en el 2022, o como vamos a ver más adelante también vamos a poder plasmar aquí, si tenemos incertidumbre sobre un reparo futuro, sobre un registro que hagamos, tenemos que plasmarlo en el estado financiero. Y de los activos diferidos, que ahí está, que dice que son las cantidades de impuestos sobre ganancias a recuperar en periodo futuro. Esto es igual, los impuestos que tengamos a favor que podamos recuperar en periodos posteriores. Ejemplo de transacciones por los que podemos considerar. Nacionalización de activos. Pago de impuestos de nacionalización. ¿A qué nos referimos en esta parte? En la práctica he visto algunos casos donde muchas empresas importan activos, traen activos a Nicaragua y de alguna u otra forma hay algunos gestores, gestores aduaneros que agilizan el proceso de traer los productos a Nicaragua, pero además bajan el pago del impuesto, cobran un menor impuesto. Ellos cobran, usted le paga a la empresa gestora de aduana, ellos hacen todo el proceso, le cobran a ustedes la tasa que le van a cobrar, ellos pagan los impuestos y a ustedes le entregan el producto, o le entregan el producto a la empresa, pero al momento de entregarle el producto, no le entregan la declaración aduanera ni los pagos de impuestos que hicieron, simplemente le dan un recibo. Si la empresa viene y registra el activo y esta no pagó no tiene los soportes del pago de aduana, es muy posible que la administración tributaria no le acepte el valor de la depreciación que se lo deduzca. Entonces, yo he visto muchos casos que la DGI lo llama y les manda a decir, verá, es tu activo, tenés el dominio, tenés la factura, pero no pagaste los impuestos. Tenés que restarlo en tu activo, restarlo en tus gastos y me presentas la declaración sin esa información y me vas a pagar el impuesto correspondiente. En este caso, para mi parecer, no tendríamos incertidumbre, entonces simplemente no tendríamos que ponerlo en la declaración anual, pero si hay muchos contadores que pueden tener dudas y quieren arriesgarse, o el empresario le dice al contador, ve hombre, arriesguémonos, entonces estaríamos obligados a presentar un pasivo de contingencia por ese valor. Otro ejemplo, los precios de transferencia. Acá muchas empresas, muchos dueños de empresas han creado varias empresas que tienen, le llamamos partes relacionadas, que son los mismos dueños. Entonces se compran y se venden entre ellos, o alguna importa y le vende a otra y ya están operando de esa manera. Entonces en esta parte tenemos que tener cuidado en los reconocimientos de los ingresos y egresos que se dan entre estas compañías, o por ejemplo, o si son operaciones fuera del país, tenemos que ver también los acuerdos de precios que tengan las empresas en el país de Nicaragua con las otras de los otros países, para ver si ahí los tenemos que plantear la duda de si la administración tributaria va a dar como aceptado los egresos que nosotros registremos, pero si no nos queda la incertidumbre, si va a registrarlo, va a aceptarlo o no la administración tributaria, ya estamos con la CENDIS 23. O sea, no vamos a registrarlo normalmente, pero tenemos que hacer una revelación en el estado financiero y tenemos que establecer un pasivo contingente, previendo de que si
ese efecto de que si la administración tributaria no nos reconoce el gasto, lo tenemos que disminuir y aumente el IR anual. Otro ejemplo son los créditos tributarios sin utilizar. O sea, podemos tener un impuesto que según la ley de concertación y el código tributario esté prescrito, a punto de prescribir, y en nosotros en periodo futuro, digamos, si el impuesto prescribió en 2020 y todavía no sale activo en ABET, pero nosotros decimos, bueno, está activo en ABET, ¿lo uso o no lo uso? Entonces, ahí va la incertidumbre. Puede que en el momento de presentarlo y subirla uno, hacer uso en ABET y de hacer las declaraciones y de hacer toda la operación, en ese momento pasó el registro, ¿verdad? Pero tenemos que estar seguros que va a ser aceptado por la administración tributaria. Si nos queda la incertidumbre que la administración tributaria nos puede ajustar este impuesto, este impuesto que hicimos uso, igual tenemos que revelarlo. Como mencioné anteriormente, ¿cómo nace la incertidumbre? La actividad tributaria reconocerá el registro contable que hicimos de la operación. Y si no lo reconoce, entonces ahí tenemos que detenernos, analizarlo, pensar y ya después analizado el caso, actuar. Como mencioné antes, aquí es muy importante que el contador no se quede solo en su silla, en su empresa sentado. Si tiene dudas, es recomendable que busque asesoría, busque ayuda y ya saben, con una actividad consensuada con ya de varios profesionales, decida si hacer uso de deducciones o no. Y si va a hacer uso de deducciones que tienen incertidumbre, igual va a tener que revelarlo. Como vemos aquí, dice, si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado, dice, evaluación necesaria si las autoridades fiscales, 1, auditarán cada transacción individual o por separado, o auditarán un grupo de transacciones similares de forma conjunta. La entidad que informa debe aplicar el método Unit Accountant que mejor predice la resolución de la incertidumbre. Acá decimos, si se determina que el más interés, esto lo hablamos hablando con los intereses que podemos cobrar a las empresas, entonces tenemos que ver los valores de los intereses, si son los de mercado, si son menores, si son mayores, esto muchas veces va a aplicar entre partes relacionadas más que todo, porque una empresa a público en general le va a cobrar los intereses de mercado, pero entre sus partes relacionadas puede maniobrar los intereses arriba o abajo, entonces va a crear la incertidumbre de si la administración tributaria va a ir a ver todos los intereses que cobró la empresa en general a todos los clientes, incluidos las partes relacionadas, o va a verlo en partes separadas. Por eso es lo que decíamos anteriormente, auditar cada transacción individual o auditarán un grupo de transacciones. Si la administración tributaria hace un muestreo y audita de manera global, en forma conjunta, puede decir el contador, pues no pasa nada, lo hacemos así, no creemos que este maje vaya a seleccionar una muestra, el auditor, perdón, vaya a seleccionar una muestra donde afecten a las partes relacionadas. Pero si el auditor lo hace, si también está el riesgo de que el auditor detecte que son partes relacionadas y venga y le diga, bueno, voy a auditar este grupo. Entonces, si ahí le surge incertidumbre, estamos en CINIS 23. Esto es un poco lo que hablábamos anteriormente. Las entidades que informan, o sea, las empresas que informan, deben asumir que, uno, las autoridades fiscales examinarán las cantidades que tengan derecho. O sea, el fisco o la administración tributaria tienen derecho a examinar todo. Y dos, que las autoridades fiscales no tienen pleno conocimiento de toda la información relacionada cuando realizan esos exámenes. Entonces, eso es suponer que el auditor fiscal que llegue no va a tener la capacidad de un auditor financiero y no va a tener el olfato para detectar una operación que les crea que uno tiene incertidumbre y no creen que caiga en la muestra. Conforme a las NIF, es posible considerar el riesgo de detección en la evaluación de riesgo. No se requiere el reconocimiento de la reserva de contingencia tributaria si la empresa cree que las autoridades fiscales no revisarán la transacción. Y además dice que es probable que no propongan un ajuste, ya que no tienen pleno conocimiento de todos los hechos y circunstancias. Entonces, debajo de estas presunciones, nosotros debemos estar claros de que
La administración tributaria tiene derecho a auditar todo. Puede hacer cualquier requerimiento, puede pedirnos cualquier información. Pero puede ser que el auditor en su muestreo aplique un esquema general y no vaya a enfocarse en las operaciones donde la empresa tuvo incertidumbre. Entonces, si el auditor cree, el contador o la empresa cree que no lo va a detectar, no presenta ningún pasivo contingente, no hace ninguna revelación. Entonces, ¿qué nos manda a hacer la CINE 23? Es probable que la administración tributaria no acepte la contabilización de una transacción. Entonces, si ya sabemos, perdón, no sabemos, ¿verdad? Si creemos que la administración tributaria no va a aceptar, si tenemos esa duda de que la administración tributaria no va a detectar un registro que hicimos sobre X operación, entonces no pasa nada, no hacemos ninguna revelación. Pero si nos queda el incertidumbre si la va a aceptar o no, entonces sí, tenemos que hacer una prueba, estimar la variación que va a tener, el efecto que va a tener el posible ajuste que pueda hacer la DGI o la administración tributaria, proyectando el incremento de la utilidad y por ende el impuesto anual. Aquí ya estamos, para entrar un poco, tenemos que ir viendo las probabilidades, ¿verdad? Esto es un tema de un cierto aplicación de estadística. Tenemos que ir tratando de medir el riesgo que va a tener la empresa en la operación en la que tenemos incertidumbre. ¿Cómo lo vamos a medir? Bajo estos criterios. Debe ser probable, lo ponemos entre comillas, que una administración tributaria acepte un tratamiento fiscal incierto. De lo contrario, se necesita una reserva de contingencia fiscal. Probable no se define en ANIC 12, pero generalmente se interpreta como más probable que no, es decir, un umbral del 50%. En esta parte que estamos hablando nosotros, si es la probabilidad, como veríamos antes, si estamos presumiendo que la administración tributaria y sus auditores no van a determinar, no van a detectar la operación en la que tenemos duda y la probabilidad es menos del 50%, entonces no hacemos ninguna revelación. Entonces, pero ¿cómo podemos ir muestreando nosotros? ¿Qué podemos hacer para ir teniendo un análisis más apropiado? Bueno, vamos a trabajar en dos momentos. Vamos a trabajar con el monto más probable o el valor esperado. Esta es la parte de estadística que les explicaba anteriormente. El monto más probable, esto vamos a ver, el monto más probable, vamos a determinarlo en base al porcentaje de posibilidad de que la administración tributaria acepte o no nuestro registro, nuestra deducción. Puede ser que lo acepte totalmente, que lo acepte parcialmente o que no lo acepte de ninguna manera. Ese es vamos a aplicar unos porcentajes en el monto más probable de acuerdo a esos criterios, que lo acepte totalmente, que lo acepte parcialmente o que no lo acepte de una vez. Y el valor esperado, pues lo vamos a estimar más o menos en base a la probabilidad del 50%. Partimos del 50%, de si lo aceptan o no lo aceptan. Presumiendo que a la hora que el auditor comenzó a trabajar y auditó y detectó la cifra, detectó la operación que nosotros teníamos dudas, entonces ahora viene la pregunta, vamos a ver, ¿lo acepta o no lo acepta? Entonces, si tenemos un 50% de probabilidad que no lo acepte, entonces vamos a traer con el monto más probable, con el valor, perdón, con el valor esperado. Aquí tenemos un ejemplo. Si a la empresa le prestan un servicio de gestión que le cobran 5 millones de Córdoba y tenemos la incertidumbre si la administración tributaria acepta o no acepta esta operación, este registro, esta deducción, vamos a aplicar la tabla que está abajo. Si se fijan en la primera fila, donde están los 5 millones, dice no hay ajuste resultante, no hay ajuste del IR, esto tiene una probabilidad del 20%. O sea, tenemos una certidumbre del 20% que la DGI no nos va a detectar ese registro, no va a querer la muestra y no nos va a hacer ningún ajuste. Pero además, en el siguiente fila, hay una probabilidad del 30% de que solo nos acepte deducir unos 3 millones.
Entonces, inmediatamente, la utilidad se va a incrementar en 3 millones, en 2 millones, porque eran 5, nos acepta 3, nos va a ajustar 2 millones. La utilidad se va a incrementar en esos 2 millones. Entonces, como la tasa del impuesto anual es del 30%, el ajuste al impuesto sería por 600,000 Córdoba. Aquí el 30% de que eso pase son 180,000. La siguiente fila, es probable que la administración tributaria solo me acepte 2 millones, entonces va a ajustar 3 millones. La utilidad se va a incrementar 3 millones. El 30% de eso son 900,000. ¿Qué es la posibilidad de que ocurra eso? Un 40%. Bueno, el porcentaje del 40% por los 900,000 nos va a dar 360,000. La última fila es que la administración tributaria no nos acepte el 100% de la deducción de esta operación. Entonces nos ajusta los 5 millones. Inmediatamente estos 5 millones se incrementan en utilidad y el IR se sube a 1.500.000. ¿Probabilidad que esto ocurra? Un 10%. Ese 10% son 150,000. Si sumamos las probabilidades del 30, 40 y 10%, entonces el valor esperado sería 690,000. Eso bajo la teoría o especulación que tengamos, que sería el valor esperado, podríamos hacer un ajuste en pasivos, una provisión en pasivo de 690,000, bajo el enfoque de valor esperado. Si lo hacemos bajo el enfoque de valor más probable, entonces agarramos el más alto, que en este caso ya no pasamos el umbral del 50%. Si se fijan, teníamos un 20, 30 y 40, ya ahí pasamos el umbral del 50%. Entonces nos quedamos en los 900,000, sería el monto más probable. Entonces también podemos hacer la estimación por 900,000. Ya queda a criterio del contador y de la empresa, de la que lo utilice la empresa, de cómo va a plasmarlo, si en base al valor esperado o al más probable. Como hablábamos anteriormente, esta parte ya es la síntesis, es lo duro de la CINIF, porque esto es lo que nosotros vamos a plasmar como un pasivo. Ya una cantidad de estas va a ser visible en los estados financieros porque vamos a plasmarlo como un pasivo. Y si el auditor no solo llega a ver facturas de ingresos y egresos, sino que también llega a ver las cuentas del balance general y encuentra un pasivo, habría que ver esos 900,000 o 690,000, qué tan material serían contra respecto al total de pasivos, ¿verdad? Si es una empresa que debe 50 millones, 900,000, pues pasaría desapercibido. Pero si es una empresa que tiene pocas deudas y esta es la provisión que vamos a hacer, entonces va a ser llamativo si el auditor de la administración tributaria entra a ver un poco los estados financieros. Si solo se centra en facturas de ingresos y egresos contra la declaración anual, no pasa nada. Pero si entra a ver el estado financiero, va a ser llamativo el valor. Entonces, este es el efecto que dijimos al inicio, el efecto de la transparencia. Nosotros, dependiendo de la pericia del auditor que nos toque, va a poder el auditor, ¿por qué hiciste esta provisión? Entonces ya tenemos que aplicar al auditor por esto y por esto. Y entonces ya podemos inducir al auditor a hacer el ajuste. Ese es uno de los riesgos de esta CINIF. La otra probabilidad es que no pase nada, ¿verdad? De que tengamos una probabilidad del 60% de que la administración tributaria no detecte. En este otro cuadro que tenemos acá, decimos que la probabilidad de que no haya ningún ajuste, que la autoridad tributaria nos acepte el registro, que sea el 60%, eso es mayor que el 50%, entonces no hacemos ninguna provisión, porque estamos seguros de que no va a haber ningún problema, va a ser aceptada la deducción, y entonces no va a tener ningún ajuste, entonces no hacemos ninguna provisión. ¿Preguntas hasta el momento? No.
¿Preguntas? Hasta el momento no hay preguntas. No, no hay preguntas. Ok, continuamos entonces. Ok, dice aquí alguien acaba de entrar. Buenos días. ¿Cuáles son los parámetros para llegar al porcentaje de la probabilidad de salida? Dice. ¿Porcentaje de? De salida, dice. Espérame, aquí lo voy a leer de nuevo. Buenos días. ¿Cuáles son los parámetros para llegar al porcentaje de la probabilidad? Ah, saludos, dice. Porcentaje de la Ahí probabilidad. lo estoy viendo. De Saludos. salud. Mm, Ok, voy a regresar a este cuadro. La probabilidad, como les explicamos, hacemos un análisis estadístico. La CINIF como tal no establece el método. Entonces tenemos que hacer un análisis, como dije anteriormente, estadístico. Y tenemos que aceptar un rango de porcentajes de las probabilidades que suceda la detección por parte de la isla y la posible ajuste que vamos a tener en la contabilidad. Importante, acá en Nicaragua todavía no tenemos normado la CINIF 23 por parte de la autoridad tributaria. En otros países, como Perú, Colombia, ya está implementada esta CINIF y ya está regulada por la administración tributaria. Entonces, ya los auditores de esos países ya tienen conocimiento, ya saben cómo auditar y ya saben qué ir a buscar. Acá en Nicaragua todavía no tenemos regulado eso por la administración tributaria. Entonces, es algo en teoría novedoso porque la CINIF 23 se aplicó se promulgó en 2017. No todos los países la han acogido, Nicaragua no la ha acogido todavía, pero debería, según la misma normativa, debió haber entrado, lo vamos a ver más adelante, debe haber entrado en funcionamiento a partir de 2019. O sea, que en Nicaragua estamos un tanto retrasados en esta parte en la aplicación de la misma. Y ella no establece, si vamos a leer la CINIF, no establece el método, solo nos habla sobre el valor esperado y el monto más probable. Entonces, como no lo establece la CINIF, entonces vamos a ver un poco en estadística y el método que establece para ambos criterios. Entonces, ¿qué quiero decir? No hay nada escrito, sino que lo aplicamos, hacemos uso de un poco de la información de estadística para calcular tanto el valor esperado como el monto más probable. No me pregunta, Guillermo. no. Okay, continuamos. Reevaluación de posiciones fiscales inciertas. Ok, ¿qué vamos a reevaluar? ¿Qué queremos decir aquí? Vamos a ver si es necesario reevaluar en caso de que haya nuevos hechos y nueva información. ¿Cómo qué? Como acuerdo con autoridades fiscales en casos similares. Jurisprudencia, deducciones judiciales similares a las que tengamos nosotros que en incertidumbre. Entonces, si de acuerdo a la experiencia y hay jurisprudencia al respecto, o sea, si a alguien ya le hicieron un ajuste por algo similar, estamos obligados a hacer la revelación. Plazos de prescripción, esto tenemos que ver mucho con los impuestos que olí inicialmente. Eh, si teníamos derecho a un impuesto, pero según una norma, la normativa de la administración tributaria, este está en prescripción, entonces deberíamos hacer la revelación también. Otro causa podría ser para hacer una reevaluación es si la administración tributaria está expresando una opinión firme sobre una transacción específica. O sea, si igual, si hay una operación, si la administración tributaria ha hecho detecciones y ajustes por operaciones similares y ha sido tácita o ha sacado alguna normativa específica, tenemos que ir a revisarnos y hacer la revelación en nuestros estados financieros. La interpretación no aborda la forma de taxación, es decir, implica implícita o explícita en un tratamiento fiscal incierto por parte de las autoridades fiscales. Es lo que hablamos. Esta parte es la administración tributaria, trabaja de manera genérica. La ley, por ejemplo, la ley de concertación tributaria es genérica, aplicada a todas las empresas dependiendo de su giro y establece las reglas del juego generalmente, qué es deducible y qué no es deducible. Entonces, cuando tenemos una operación, un registro, que la empresa tiene una operación que tenemos que registrar nosotros y nos queda la duda si va a ser o no va a ser deducible, porque no es una operación normal, ¿verdad? Pero la empresa va a ejecutar el egreso, entonces tenemos que saber si si la administración tributaria va a aceptarlo o no. En esta parte tenemos que estar claros, como mencionamos al inicio, la planeación fiscal. Aquí tenemos que estar preparados como contadores, como empresa, de qué es lo que vamos a hacer.
O sea, no podemos presumir ignorancia de la ley. Aquí tenemos que, como contadores y como dueños de empresas, tenemos que asesorar a los empresarios de que cuáles son las reglas del juego. Si nosotros como contadores sabemos que lo que va a registrar la empresa o la operación que va a registrar no va a ser admitida, le decimos de tajo al empresario, no te lo van a aceptar, entonces no afectamos el IR. Lo registramos como el egreso que se va a hacer y va a ser un egreso contable, va a ser una ganancia contable, una utilidad contable, pero no fiscal. Pero si es una operación que como contador o como una propiedad de la empresa es una operación nueva y nos queda la duda de que si puede o no puede la empresa aceptarlo, entonces ahí sí lo vamos a plasmar. Pero hay que tener todo el cuidado del mundo, ¿verdad? No podemos arriesgarnos. Si sabemos que no va a ser aceptado, no lo hacemos, no lo restamos del impuesto sobre la renta. Y si por casualidad en el momento que hicimos el registro era aceptado y ese periodo en el que hicimos el registro no ha prescrito y la administración tributaria no nos ha revisado, entonces nosotros estamos obligados en el periodo inmediato siguiente con el que estamos, revelar en el estado financiero, decir que en el periodo tal hicimos el registro X y revelarlo. Porque tenemos que manejar como contadores muy claramente los periodos de prescripción que tiene la empresa y los periodos a que ha sido auditado. Si un periodo no ha sido prescrito y no ha sido auditado por la DGI, por la Administración Tributaria, entonces tenemos que revisar todas las operaciones que hicimos y si en alguna tenemos dudas, tenemos que expresarlo en el estado financiero, que a eso se refiere la reevaluación. Esta parte, intereses y penalidades. En nuestra provisión, solo vamos a plasmar lo que tiene que ver con el valor principal. No vamos a plasmar, a proyectar intereses y penalidades, porque eso ya lo hace automáticamente la autoridad tributaria. Ustedes saben, ustedes montan un valor, una sustitutiva o cualquier cosa que cuando hagamos la auditoría no sea aplicada por la autoridad tributaria, nos hacen el reparo, queda en firme el reparo, nosotros lo subimos a la web y el sistema de la DG automáticamente va a calcular lo que son los intereses y las otras penalidades que va a tener. Eso, al momento de hacer nuestra provisión, no lo sabemos cuánto va a ser, solo sabemos el monto principal. Entonces la CINIF nos obliga a solamente hacer la provisión, ya sea por el valor esperado o por el monto más probable, del valor principal que estimamos que podría resultar en ajuste por parte de la administración tributaria. Esta parte de revelaciones, la CINIF 23 no requiere revelar información adicional en las notas de estado financiero. Sin embargo, una compañía necesita determinar si debería revelar juicios y supuestos y estimados hechos para determinar la ganancia fiscal, las bases fiscales y tasas de impuestos. Además, una entidad que informa debe determinar si necesita revelar el efecto potencial de una posición fiscal incierta que no cumple con el umbral probable, porque la probabilidad es más que remota. Esto es si nos van a detectar o no. O sea, y cubre la exposición al impuesto de la renta con una probabilidad del 15 al 50%, lo que hablamos al inicio. Si la probabilidad de que lo detecten llega hasta el 50%, debemos expresarlo. Si hay la posibilidad de que no lo detecte la administración tributaria y sea aceptado, ojo, ¿verdad? Sea aceptado, pero tenemos que estar claro que no haya prescrito el periodo y que no haya sido auditado. Si la empresa ya hizo un registro, no hizo la revelación, pero el periodo fue auditado y la administración tributaria no nos prometió ningún ajuste, no hacemos ninguna revelación. Lo que hablábamos anteriormente, esta CINIF entró en obligación, fue promulgada en 2017 y se debe ver aplicada a partir del 1 de enero de 2019, según una norma. En Nicaragua no está vigente todavía, no la estamos implementando, pero como colegio estamos obligados a presentarla, a conocerla y saber que debemos aplicarla. Ojo, ¿verdad? El hecho de que el auditor de la administración tributaria
El hecho de que la administración tributaria no lo detecte no quiere decir que no debamos cumplir con una norma CINIS 23. ¿Por qué? Porque nosotros muchas de las empresas que están bajo NIF PYME o NIF Full van a ser auditadas bajo ese mismo requerimiento, bajo NIF. Entonces, el auditor financiero que llegue va a estar obligado a preguntarle a la empresa si tiene en su registro alguna incertidumbre. Y si tiene alguna incertidumbre, debe plasmarlo en el estado financiero. Si no lo tiene, si la incertidumbre existe y no lo plasmó, no hizo la revelación, entonces eso ya tiene que sacar en su informe el auditor tiene que revelarlo como una salvedad, que no está haciendo las revelaciones adecuadas y no está cumpliendo con la CINIF. Independientemente que la administración tributaria no lo detecte y no nos proponga ningún ajuste, estamos obligados a hacer la revelación conforme a la CINIF. ¿Qué le aconsejan a las empresas? Bueno, que con su equipo de contadores y asesores hagan una autorrevisión, vayan a ver los gastos que ellos saben que no son comunes en la empresa, que son operaciones aisladas, y vayan a ver si esas operaciones aisladas podrían ser objetos de ajuste, o sea, un autoexamen para prever posibles ajustes de la administración tributaria. Esto es lo que estábamos hablando. Es probable que la administración tributaria no haga ninguna detección, no nos proponga ningún ajuste, pero sí, como contadores bajo NIF, estamos obligados a hacer la revelación. Como auditores, estamos obligados a consultar a la empresa que vamos a auditar si tiene incertidumbre en algunas operaciones y si las tiene, si las reveló. Y si no las reveló, entonces va a tener el auditor que sacar alguna salvedad por no cumplir con la norma. ¿Preguntas? ¿Esa sería nuestra presentación? Entonces, gracias por su atención. Aquí le veo. Si revelamos o provisionamos, puede llamar la atención a los revisores de la DGI. Le facilitamos el trabajo. Y esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿qué es lo que se debe registrar como posición fiscal incierta? ¿El impuesto ajustado o el valor esperado? Ok. Voy a retroceder un poco la presentación. Vean, la pregunta que nos hacían, si al hacer esta revelación le vamos a facilitar el trabajo a los auditores fiscales. Sí, ese es el riesgo. Por eso decíamos al inicio de la presentación o en el tema principal, ¿verdad? El efecto de la transparencia. Efectivamente, si un auditor de la administración tributaria eh, no llega solo a ver facturas de ingresos y egresos contra la declaración anual, que normalmente es lo que llega a hacer la administración tributaria con sus auditores, ¿verdad? Llevan anual, ahí está el monto que aparece como ingreso, piden todas las facturas, hacen el corte de las facturas, miran si la suma de ese corte coincide con la declaración, van a ver los costos de gasto y van a ver si coincide con la declaración. Punto. Si hacen una revisión así, genérica, el autor no pasaría nada, porque igual tal vez no quiera en su muestra seleccionar, en la muestra que seleccione, perdón, no va a caer la operación que tenemos incertidumbre. Pero si es un auditor que además va a agarrar el estado financiero de la empresa, se vira la parte de los pasivos y mire el auxiliar y aparece una provisión fiscal,
Entonces, inmediatamente decir, dame el auxiliar de esta y dame los soportes de esta cuenta y nos va a detectar el error y posiblemente induzcamos el ajuste nosotros mismos. Ese es el riesgo que va a tener. La otra pregunta de qué vamos a registrar, lo vamos a ver en este cuadro. Por ejemplo, les explicamos. La operación sea de 5 millones de Córdoba, ¿verdad? Que la empresa hizo un pago por 5 millones de Córdoba. Entonces, aplicando la tabla, del valor esperado sería 690,000, pero el valor más probable sería 900,000. Entonces, va a depender de la gerencia y del contador cuál de las dos posiciones va a provisionar. Si el valor esperado, el valor más probable. Pero por las 3 está obligado a presentar una de las dos. ¿No hay más preguntas? No veo yo. Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Gracias al colegio y gracias por su atención. Buen día. En nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, le agradecemos.